en el libro de los Proverbios. Precisamente este libro lo estamos leyendo en el capítulo 16, Proverbios 16. Y vamos a leer el versículo 6, en el cual vamos a reflexionar por un momento en esta mañana. Proverbios 16, 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este proverbio presenta dos grandes verdades espirituales para cada uno de nosotros. La primera verdad es cómo se corrige o se expía el pecado delante de Dios. Y en segundo lugar, cómo el hombre se aparta verdaderamente del mal. La pregunta de autoexamen en esta mañana es: ¿temes a Dios? El texto nos dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que la pregunta es: ¿temes a Dios? Porque si temes a Dios, te apartas del mal. Entonces veamos la primera verdad espiritual que nos enseña el proverbio. ¿Cómo se corrige el pecado delante de Dios? El texto nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. La expresión misericordia y verdad mencionadas en el proverbio aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento para describir el carácter de Dios. Así que misericordia y verdad nos habla de dos cosas. Nos habla de la misericordia y de la verdad de Dios. Y no nos habla de dos cosas diferentes, sino de dos cosas complementarias: misericordia y verdad. Una complementa a la otra. La misericordia es el amor fiel, la gracia y la compasión de Dios hacia la miseria del pecador. Repito, la misericordia es el amor fiel, la gracia y la compasión de Dios hacia la miseria del pecador. Y verdad hace referencia a la santa ley, justicia, santidad y fidelidad de Dios. El proverbio no está diciendo que el pecado sea ignorado, minimizado o excusado. Eso no está diciendo el proverbio. Dice que es corregido, expiado, cubierto con la misericordia y la verdad de Dios. Es decir, el pecado necesita ser tratado seriamente y solo Dios lo puede cubrir, lo puede corregir y en su compasión y en su misericordia salvar al pecador. La palabra corregir viene de una palabra hebrea que se traduce como kafar en el español, kafar con K, y significa expiar, cubrir, condonar o aplacar. Así que la idea central del proverbio que estamos mirando es que el pecado no puede ser removido solo con emociones, ni con religiosidad, ni con obras humanas. El pecado debe ser tratado por medio de la misericordia y la verdad de Dios actuando juntas. Si el Señor solo nos tratara con la verdad, todos iríamos al infierno. Y si el Señor solo nos tratara con misericordia, entonces Él sería injusto porque no castigaría la maldad del hombre. Y esta
estas dos palabras, misericordia y verdad, actuando juntas, encuentran su máxima expresión en la cruz del Calvario con Cristo. En la cruz, la verdad y la misericordia se encontraron. La verdad de Dios mostró cuán terrible es el pecado, que el Santo Hijo tuvo que morir para pagar, corregir, expiar, cubrir y condonar el pecado del hombre. Y la misericordia de Dios mostró cuán grande es su amor hacia los pecadores, al no darles el castigo que merecían por sus pecados, sino castigando al Hijo de Dios. Así que la justicia de Dios no fue comprometida al obrar misericordia, porque Cristo la cumplió la justicia de Dios, viviendo la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir por nuestro pecado, y pagando el pecado en la cruz de aquellos que por la misericordia de Dios creyeron en Él, arrepentidos de sus pecados. Por eso, en el Salmo 85, versículo 10, el salmista dijo las siguientes palabras. Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿A dónde se encontraron la verdad y la misericordia? En la cruz del Calvario, porque fue allí donde Dios hizo justicia por nuestros pecados en Cristo, y al mismo tiempo tuvo misericordia de nuestras iniquidades y nos perdonó en Cristo sin que tú y yo lo mereciéramos. El Señor no alcahueteó nuestros pecados, los castigó en Cristo, los corrigió, los expió, los condonó en Cristo. Por eso dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5, versículos 8 al 9, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Observen el texto. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin merecer nosotros nada, Cristo murió en nuestro lugar para recibir el castigo que merecían nuestras iniquidades. Y luego en el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, por su sacrificio que se hizo en nuestro lugar, por él seremos salvos de la ira de Dios. De la única manera que podemos ser salvos de la ira de Dios e evitar ir al infierno, a la condenación eterna, es creyendo en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Por eso la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz. La justicia y la verdad se besaron en la cruz. Eso en cuanto a la primera verdad que nos muestra el proverbio. Ahora miremos la segunda. La segunda verdad espiritual que nos enseña Proverbios 16:6 es cómo el hombre se aparta del mal. El texto nos dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Aquí el proverbio nos muestra el resultado práctico de una vida transformada. Por la misericordia y la verdad, el verdadero cambio moral y la transformación al hombre no viene del miedo al hombre, ni de la presión social que se ejerce, ni de la disciplina externa que usted se imponga. El verdadero cambio nace del temor a Dios. Y el verdadero temor a Dios solo nace
cuando yo reconozco que soy pecador y confío en Jesucristo como el que pagó por mis pecados. Cuando yo pongo a Cristo en el centro de mi vida, reconociendo que yo no me puedo salvar por mí mismo y que necesito de su perfecta obediencia, de su perfecta justicia y de su sacrificio para salvarme, entonces en mí se produce temor de Dios. Se produce verdadero temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Jehová? No es un temor servil, es reverencia hacia ese ser supremo. Es asombro santo ante sus perfecciones, ante su sabiduría, ante la grandeza del universo que Él creó. Nos asombramos de ver cuán admirables y gloriosas son sus obras y decimos: Dios, cuán grande eres, hiciste todas ellas con sabiduría. Es conciencia de que Dios nos ve. El temor de Dios es conciencia de que Dios nos ve las 24 horas del día. Tú no puedes escapar a la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Si tomare las alas del alba y me trasladase al otro lado del mar, allí estarás tú. Así que cuando hay verdadero temor de Dios, yo soy consciente de que Dios me ve las 24 horas del día. Así que cuando tú y yo pecamos, lo hacemos conscientemente de que Dios nos está viendo. Y eso es un grave pecado. Cuando yo tengo conciencia de que Dios me ve, me abstengo de hacer lo que es contrario a su voluntad. Así que el temor a Dios es reverencia hacia Él, es conciencia de que Él nos ve y también es asombro por la grandeza de su poder y su majestad. Pero también el temor a Dios es odio hacia el pecado. Un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo odia el pecado, porque sabe que el pecado trae desgracia y vergüenza a su vida y ofende a un Dios tan santo que dio a su Hijo para salvarle. Pero también el temor de Dios es un deseo profundo y constante de agradarlo en todo, ya sea que coma, ya sea que beba o haga cualquier cosa. Yo lo debo hacer todo para la gloria de Dios, y eso es santo temor al Señor. El que teme verdaderamente a Dios comienza a odiar el pecado, comienza a aborrecer lo que Dios aborrece y a amar lo que Dios ama. Comienza a tener conciencia de que Dios lo ve y que por tanto tú no te puedes burlar de Él. Comienza a tener asombro santo por su grandeza y majestad, a tener entonces reverencia a su santidad. Por eso, observen lo que dice Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor del Señor? Aborrecer el mal, el pecado, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, aborrecer el mal, el proverbista comienza a describir algunas características del mal: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice. Entonces pregúntese hoy, amado hermano, amigo que me escucha, ¿realmente tú aborreces el pecado? ¿O lo acaricias y aún lo mimas? Porque te trae satisfacción carnal, pero esa satisfacción carnal te aleja de Dios. Sigues siendo orgulloso, arrogante y soberbio. Si es así, tú no temes a Dios, porque el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y una de las características del mal es la soberbia, es la arrogancia, es el mal camino, es la boca perversa, las groserías, el chisme, la murmuración, las palabras hirientes.
que son como espadas que destruyen al otro. Si todavía estamos cometiendo esos pecados, significa entonces que no tememos a Dios. Por eso la pregunta del autoexamen, ¿cuál es? ¿Temes a Dios? Porque muy fácil podemos nosotros aprendernos versículos de la Biblia. Pero una cosa es aprenderlos y otra cosa muy diferente es practicarlos. Y por eso la palabra de Dios siempre nos confronta, para que tú y yo nos asemejemos a Cristo. Ahora miren lo que dice Proverbios 14:27. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, hermanos, temer a Dios es manantial de vida, porque el temor a Dios nos aparta de los lazos de la muerte. Es todo lo contrario a la maldad, al pecado. Así que pidamos al Espíritu Santo que ponga en nosotros temor de Jehová cada día. En otras palabras, el temor de Dios nos protege, porque nos lleva por sendas de luz. Muchos caen en pecado porque pierden la conciencia de la presencia de Dios. José resistió la tentación diciendo, cuando la mujer de Potifar quería acostarse con él, que estaban los dos solos en la casa, dijo José: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado mi jefe sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José tenía conciencia de que aunque no estaba el esposo de la mujer de Potifar, ni había nadie mirándolos, había alguien que sí lo estaba mirando, y que si él se acostaba con la mujer de su amo, pecaría en primer lugar contra Dios. Y cuando tenemos esa conciencia, hermanos, eso es manantial de vida, porque nos aparta de los caminos de la muerte. Por lo cual podemos decir que el temor de Dios produce vigilancia espiritual, produce autoexamen de conciencia. Y el autoexamen de conciencia debe llevarnos al arrepentimiento y a la obediencia a la palabra de Dios. En conclusión, Proverbios 16:6 nos invita hoy a realizar un autoexamen de conciencia profundo para alinear nuestra vida con la voluntad divina. Porque si realmente con misericordia y verdad tú has corregido el pecado, en ti debe haber temor de Dios y en consecuencia te apartarás del mal. El pecado solo puede ser tratado verdaderamente por la misericordia y la verdad de Dios. El hombre solo se puede apartar realmente del mal cuando vive en el temor de Dios y consciente de lo que Dios hizo por él en Cristo. La misericordia y la verdad encontraron perfecta unión en la cruz de Cristo. Y la pregunta final es: ¿realmente temes a Dios, amado hermano, amada hermana, amado joven, amada jovencita? ¿Estás viviendo en el temor de Dios? Porque cuando el hombre teme verdaderamente a Dios, cambia su lenguaje, cambia sus deseos, cambia sus prioridades, sus relaciones y su manera de vivir, y se entrega por completo a Dios. Quiero terminar con estas palabras del Salmo 112, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Feliz, dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre bueno, gracias, muchas gracias por confrontar nuestro corazón, por confrontar nuestra conciencia, enseñándonos hoy que con misericordia y verdad se corrige, se expía, se condona o se aplaca el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Señor, si realmente hemos creído en ti, danos la gracia de ser sensibles a tu santo temor, ser conscientes de que tú estás en todo lugar y que no podemos engañarte. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una en todo lugar, una vida que desee honrarte y glorificarte en todo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque muchas veces pecamos conscientemente, sabiendo que tú nos ves. Cuán descarados somos, cuán insensibles y duros de corazón somos, Señor. Perdónanos, Señor. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos haces entender sabiduría. Realmente nuestra vida espiritual se evidencia claramente quién es y qué somos cuando estamos en secreto, cuando ningún hombre nos ve. Pero cuando ningún hombre nos ve, tú sí nos ves. Y es allí donde debemos estar en mayor intimidad contigo, en mayor reverencia, en mayor vigilancia y disposición. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, lávanos y límpianos de nuestra maldad, de nuestra hipocresía espiritual, y ayúdanos a vivir en santo temor y reverencia cada día. Te pido estas cosas, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.